y el día de hoy vamos a conocer, como lo señalara el profesor Rubén, a Rosa Alarco Larrabiur, a Josafat Roel Pineda, a Américo Valencia Chacón y a Vicente Mamani Ilazaca. Estos grandes personajes que tuvieron mucho que ver con el Centro de Folclore de San Marcos y que lamentablemente pues hoy día no nos acompañan. Vamos a empezar con Rosa Alarco, profesor Rubén. Para ello tenemos la presencia del investigador, del historiador César Coronel Moscoso. Ya lo tenemos al profesor Coronel, por favor. Ahí está, muy bien. Muy agradecido al profesor, al historiador César Coronel Moscoso. Él es licenciado en historia, magíster también en historia, entonces es un gran historiador. Además, él ha integrado el Coro de San Marcos desde el año 1987 hasta el año 2001, mucho tiempo, bastante tiempo, y ha escrito un libro, probablemente el único libro que se haya escrito sobre la historia del Coro de San Marcos. El libro se titula San Marcos y la música popular, historia del coro, de los años 1954 al año 2001. Evidentemente, el coro está relacionado con Rosa Alarco, ya nos contará el día de hoy nuestro amigo César Coronel, y además, pues, él ha escrito varios artículos sobre nuestra querida y recordada Rosa Alarco Larrabiur. Antes de empezar, tenemos un pequeño video de inicio para que conozcamos también en imágenes a Rosa Alarco. Adelante, por favor. Bueno, una pequeña muestra de Rosa Alarco, gracias a nuestros miembros del Centro de Folclore por la producción de este pequeño video. César Coronel Moscoso, adelante, por favor. Activamos tu micro. César, ¿está apagado tu micrófono? ¿Nos escuchas? ¿Está apagado tu micrófono? Ok, ahora, listo. Adelante. Ahora sí te escuchamos. Ya, perfecto. Muy bien. Amigos del Centro Universitario de Folclore de San Marcos, en primer lugar, mis felicitaciones por el aniversario que vienen ustedes celebrando. Y que, dicho sea de paso, este es un aniversario que no solamente lo sienten ustedes, sino también los centenares y miles de personas que en el país han participado o somos conscientes del trabajo que ustedes han realizado. Así que mis saludos a todos ustedes por este aniversario. Ahora, bueno, me toca a mí exponer sobre Rosa Alarco y más que nada presentar la complejidad que implica Rosa Alarco. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, en primer lugar tenemos que señalar la parte de la extracción social del artista. Miren ustedes, Rosa Alarco nació
el 13 de noviembre de 1911, aquí en la ciudad de Lima, y como muchos conocen ya, Rosa Larco nació en el seno de una familia de carácter burguesa. El doctor Luis Felipe Alarco, que fue hermano de Rosita Alarco, prefería definir a su familia como una familia burguesa y no como una familia aristocrática, porque bueno, en aquellos tiempos, pues los círculos de la clase alta de Lima utilizaban mucho el término aristocrático, ¿no? Habría que comprenderlos bien en qué sentido le decían. Posiblemente muchos de ellos pensaban que descendían de algún conde, como posiblemente puede haber sido cierto, ¿no? Pero ya sabemos que por normas legales, desde la Jura de la Independencia en 1821, se suprimió el uso de esos títulos. Bueno, Rosita Larco emerge de una familia de origen de clase alta. Y como es fácil comprender, lo primero que ella va asimilando en ese contexto es todas esas ideas religiosas y católicas, ¿no? Bueno, pero Rosa Larco nació músico. Desde temprana edad, ella sintió un gran apego a la actividad musical. En 1917, ya ella había empezado a estudiar piano, en 1917. Y todo este aprendizaje de música y de estudios sobre música se va a extender hasta el año de 1973. O sea, ella nunca dejó de estudiar, nunca dejó de prepararse, siempre estuvo atenta a todo lo que venía, ¿no? De fuera. Pero también ella, a medida que iba avanzando, gracias a esa hipersensibilidad, porque Rosita Alarco era una mujer hipersensible, estimados amigos. ¿Qué significa la hipersensibilidad? Posiblemente cierto grado de conflictividad. Bueno, trabajar con un músico hipersensible debe ser bastante delicado, ¿no? Pero hay un estudio grafológico al cual ella se sometió, está entre sus documentos, ¿no? En el cual ella es definida como una artista hipersensible. Bueno, Rosa Larco emerge en esos años de 1911, 1920, y todos sabemos la historia del Perú, que centrada en la ciudad de Lima, experimentó esos cambios, por ejemplo, como la caída de la República Aristocrática, el surgimiento del oncenio de Leguía, el golpe de Estado a Leguía, la muerte de Sánchez Cerro, el año 1932, el año de la barbarie que escribió Sonday, ¿no? Y la masacre y la matanza de los trabajadores cañeros, ¿no? En la ciudad de Trujillo. Bueno, fue una época en la cual, si bien es cierto, Rosa Largo todavía en esos años no tomaba una actitud política hasta ideológica, podríamos decirle, más sin embargo, ella demostró tener, gracias a esa hipersensibilidad, una gran cercanía con todo lo que es manifestaciones del arte popular. Y sus alumnos, sus primeros alumnos del coro universitario, a quienes consideraba como hermanos, ¿no? Les relataba cómo eran las circunstancias de su vida en esos años, ¿no? Imagínense ustedes, los padres pues eran dictatoriales, los padres le ponían limitaciones a los jóvenes y Rosa Larco tuvo que esforzarse, por ejemplo, ella relata, para poder conseguir una guitarra. Ella deseaba aprender a tocar guitarra, ¿no? Pero la guitarra criolla era una guitarra socialmente desprestigiada, pues para la clase alta, porque ellos consideraban que ese era un instrumento de jaraneros. Y era un riesgo, pues, entregarle a Rosita Larco una guitarra para que tuviera la oportunidad de reunirse con jaraneros, lo cual en esa etapa, ya saben ustedes,
las grandes limitaciones que tenían las jóvenes, en especial de la clase alta, ¿no? Muy bien, entonces estamos hablando pues de que Rosita Larco empieza a caminar y se empieza a encontrar con los límites que le ponía la sociedad de la cual ella emergía, ¿no? No puedes aprender a tocar guitarra. No puedes aprender a bailar marinera, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas de las prohibiciones que ella experimentaba. Pero Rosa Largo pues entrañaba en sí, no solamente en su persona, reunía esa lucha de un artista que quiere emerger, quiere crecer, quiere desarrollar, enfrentado a una sociedad, digámoslo así, que continuaba con la herencia colonial. Acordémonos que la Lima de esos años es una Lima que vivía de espaldas al Ande. La revista Variedades de 1908, por mencionar una fecha, cuando se refería a la raza indígena, a nuestros antepasados, se manifestaba en el sentido de que el indio era un ser sin alma, sin espíritu, sin motivación, sin estado de ánimo, triste, meditabundo, muy reservado. Esa era la visión que se tenía del indio en aquel año. Y de su música eran demasiado drásticos, decían música de salvajes. Entonces, lo que tenemos que considerar nosotros en nuestras investigaciones es que esta música andina no desapareció, persistió, ¿no es cierto?, hasta que hoy en día hemos logrado, digamos, en gran medida su reconocimiento. Pero estamos hablando de la época de Rosa Larco, en la cual, ¿cómo podríamos decirlo?, es una etapa de pioneros. Si empezamos a ver todo ese contexto, observaremos 1938, se organiza, se funda la Orquesta Sinfónica Nacional. 1938 se funda la ANEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, por ejemplo. 1945 se reorganiza la Academia Nacional Alcedo, ¿no? Academia Nacional de Música Alcedo, y la reorganización está dirigida por Carlos Sánchez Málaga. En aquellos años, ¿no?, estamos observando que hay una reacción, hay ciertos cambios. Fíjense ustedes, si vamos a mostrar un parangón con Rosa Larco, digamos, de algún otro personaje que ha hecho también tanto bien a nuestra cultura nacional, tendríamos, por ejemplo, el lado no contrario en cuanto a ideas, en cuanto a objetivos, pero sí diferente en cuanto a extracción social. Por ejemplo, allí pondría yo como ejemplo a José María Arguedas, ¿no? ¿En qué condiciones creció José María Arguedas? ¿En qué condiciones creció Rosa Larco? Evidentemente, Rosa Larco tuvo mejores oportunidades, eso no se puede negar. Pero aún teniendo esas condiciones básicas de vida que tenía Rosa Larco, pesaba sobre ella las prohibiciones y las limitaciones que su propio grupo social le imponía. El día que Rosa Larco aprendió a bailar marinera, su padre le retiró el uso de la palabra. No la saludaba. Rosa Larco inicia en 1935. Yo calculo que en 1935 Rosa Larco ya inicia una actividad de colección de vestidos y visita varios departamentos del Perú buscando esos vestidos tradicionales. También en esos años, Rosa Mercedes Ayarza de Morales también había realizado una colección de vestidos, ¿no?, pero centrado en la costa, mayormente vestidos de la costa. Pero Rosa Larco fue más allá, fue
a lo que nosotros llamamos los pisos ecológicos, ¿no? Incluyendo a las etnias de la Amazonía, algunas etnias de la Amazonía. En aquellos tiempos, pues, muy equivocadamente, a las etnias de la Amazonía se les generalizaba con el nombre de chunchos, lo cual es un tremendo error, ya que si usted le pregunta a cualquiera de esas etnias por esa palabra, ellos consideran que esa palabra para ellos es una ofensa, ¿no? Ellos no son chunchos, de ninguna manera. Entonces, Rosa Larco fue creciendo en un contexto en el cual iban apareciendo movimientos, un movimiento cultural. Hay que tomar en cuenta que el indigenismo es una tendencia que desde el momento que aparece se va fortaleciendo, ¿no? El indigenismo, bueno, aparece pues en Puno, Cusco, Lima, ¿no? Y Rosa Larco en la práctica demuestra una simpatía por esa corriente, aunque no, ella nunca se decidió a integrarse a un movimiento de manera definida, con esa presión social que tenía, obviamente, que, que no se sentía totalmente libre, ¿no? Entonces, lo que le ayudó a ella a acercarse al movimiento popular, considero yo que tiene que haber sido un hecho trascendental en su vida. Ese hecho trascendental en su vida, ¿no? Y lo digo, quién sabe, un poco arriesgándome. A estas alturas de la historia no creo yo que sea, digamos, algo incomprensivo o cometer una infidencia. Ella fue condenada por la sociedad de Lima, por su clase social, por el hecho de haber tenido una hija fuera del país, ¿no? En condiciones, en situaciones eh, cuestionables, pues para una dama de la clase alta en especial, ¿no? Entonces, cuando ella regresó a Lima después de 1941, porque ella estuvo en Nueva York en 1941 exponiendo sus vestidos, ¿no? Es cuando ella empieza a experimentar ese rechazo de la sociedad limeña. Precisamente, posiblemente por eso es que ella llegó a comprobar en carne propia lo que costaba enfrentarse al establishment, al statu quo de esa sociedad en la cual había nacido. Ella estudió música en el conservatorio entre los años 43 al 47. Al 47. En ese tiempo ella ya empieza a desarrollar posiblemente una idea, un proyecto que tenía en mente, ¿no? Que era desarrollar una actividad artística que permitiera integrar la música popular, pero también la música llamada música académica, ¿no? Música culta, como podríamos decir. Lógicamente que esta contradicción de la música popular, música culta, cae por su propio peso, pero en fin, yo lo digo como referencia, nada más, ¿no? Porque si nos introducimos mucho más en el tema, observaremos de que no podemos definir a la mesa a la música de esta manera, ¿no? Tendríamos que buscar en todo caso otras nociones. Bueno, pero de todas maneras, la Lima de la década del 40, ¿no? La Lima de la década del 40, de la década del 50, es el centro de contradicción, pues, entre lo que se llama la cultura oficial o la cultura que le gustaría a las, quién sabe, oligarquía peruana, ¿no? A la tradicional oligarquía peruana, que es como cultura del Estado o cultura de todos, frente a lo real, que es la cultura popular. Y ahí entran en contradicción, pues, con la cultura popular del pueblo de Lima, vale decir, música criolla frente a la música académica, entre comillas, ¿correcto? Conste que también en esos tiempos ya se
habían otras melodías que venían de fuera, ¿no? Que no necesito mencionarlas. Imagínense ustedes, en medio de todo este cruce de ritmos, melodías, en la década del 50, José María Arguedas desarrolla, digamos, o realiza la grabación de, si no me acuerdo mal, 4 discos, ¿no? O sí, pues 4 discos creo, de música andina, ¿no? De música andina, que tuvo un verdadero éxito. Entonces, Rosa Larco, en este contexto, digamos que no se siente sola, no cree que ella sea, digamos, que esté totalmente abandonada a su suerte, porque los mismos estudiantes de San Marcos, en el año 50, 52, en esos años, buscaron a Rosa Larco para que organizara un coro en la universidad que cantara la música popular de Perú, ¿no? La música popular de Perú. La buscaron. ¿Y por qué la buscaron? Porque Rosa Larco, cuando terminó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, que así se llamó en esa época, el conservatorio cambió el nombre de Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Fundó un coro en el Colegio Nacional, la Gran Unidad Escolar, si no me acuerdo mal, Rosa de Santa María, 1947, ¿no? Y lo que hace Rosa Larco allí es desarrollar su idea, ¿no? Hacer que este coro cante, ¿no? Música popular, ¿ya? Música popular de la costa y también música renacentista. Porque ella se decía, ¿por qué nosotros no podemos cantar ambas cosas? También se puede hacer música coral con con canciones populares de nuestro medio. Se preguntaba ella, ¿por qué no se puede hacer eso? Entonces ella comenzó a hacer arreglos a 2 voces, a 4 voces, ¿sí? A 4 voces. El crítico de música, Carlos Raigada, escribió en El Comercio un comentario al respecto, en el cual decía de que la propuesta de Rosa Larco no solamente era interesante, sino era necesaria y era muy acertada, decía Carlos Raigada, porque lo que pasaba en esa época en Lima era de que había escasos coros escolares que cantaban unisonalmente, ¿no? Unisonalmente, o sea, cantaban la melodía, varias voces, una sola voz, ¿correcto? Estamos hablando del año 1947. Luego, Rosa Larco funda el coro Mercedes Cabello, del colegio Mercedes Cabello, ¿no? Entonces, ella tiene un arreglo de fines de la década del 40 llamado Amor Ladrón, que es un triste con fuga de tondero. Entonces, es un arreglo a 4 voces para coro mixto, pero primero lo hizo para voces femeninas, ¿no? Con el coro Rosa de Santa María. Y yo diría que fue un éxito, pues, ese arreglo, porque la Orquesta Sinfónica Nacional también lo interpretó, ¿no? La cualidad de este arreglo es que no pierde su sabor rítmico, expresivo, popular, este tema de Amor Ladrón, este triste. Se nota bien claramente esta melodía del triste. Digamos que ese es uno de sus trabajos. Ella también realizó composiciones, porque la manera como uno podía aprobar los estudios para obtener el título, digamos, el diploma de egresada, era presentar composiciones. Y en esa oportunidad también se presentaron, si no me acuerdo mal, Celso Garrioleca, también estaban Enrique Iturriaga, por ejemplo, ¿no? Rosa Larco, entre los nombres que me acuerdo. Y bueno, Rosa Larco
hizo también su composición, ¿no? Y las críticas al respecto le fueron favorables, ¿no? A inicios de la década del 50, ella pues ya estaba haciendo arreglos en base a canciones populares para el coro Rosa de Santa María, obviamente, ¿no? Que era el coro que ella dirigía. Y había un grupo vocal que cantaba en el club nocturno Negro Negro, que es un club que quedaba cerca de la Plaza San Martín, y ellos cantaban pues canciones, tenían un repertorio internacional y nacional, y entre las canciones pues nacionales cantaban pues los arreglos de Rosa Larco, ¿no? Entonces, en ese grupo estaba pues Isaías Helfok, Luis Antonio Meza, Cuadros, ¿no? Saavedra, era un cuarteto. Muy bien. En el año 54, entonces, los estudiantes van a buscarla a ella por esa razón, porque ven que ella es un músico que toma la música popular para hacer canto coral. Entonces, ella está marcando una diferencia, está señalando un derrotero. Por otro lado, lo que ella está proponiendo es que los coros, pues, no solamente están hechos para el teatro, no solamente están hechos para cantar en ópera. Ella lo que está proponiendo es un coro de canto popular en la práctica. Yo lo denominaría así, un coro de canto popular, porque ella propone, ¿no? Propone las siguientes ideas al respecto, y en este sentido, esto yo lo rescato de sus escritos, de sus trabajos, ¿no? Ella dice lo siguiente, ¿no? Su primera propuesta es unir lo europeo y lo popular en un solo programa. Hacer entendible estos contenidos a los sectores populares. Llevar a los escenarios populares estos programas y llegar a un alto nivel artístico. Entonces, ella no era pues una persona dogmática, era una persona de amplio criterio que consideraba que tanto el arte universal como nuestro arte propio, nativo, nuestra cultura propia, podían manifestarse y andar juntos, porque el pueblo tiene derecho, el pueblo tiene el deber de mejorar sus niveles de conocimiento y superar su conciencia. Entonces Rosa Larco, a partir del 54 al 58, trabaja en San Marcos, baja a las aulas universitarias, ¿no es cierto?, enfrentando la incomprensión, quién sabe, de varias personas que no podían y no entendían qué es un coro, para qué sirve un coro, o no se sentaron a pensar en la función del arte en la sociedad. Pero Rosa Larco son 4 años que realiza esta labor ad honorem. San Marcos no le reconoció un solo centavo de esos años de servicio. Entonces, en el 58, ella deja el coro por un breve tiempo, a partir del 58, y va a Europa también a presentar sus vestidos tradicionales, pero también a llevar cursos en Francia de posgrado en música, ¿no? Lo cual lo hace en Francia, después lo hace en España. Y el año 61 está de regreso en el Perú y y tiene el cargo de dirección de proyección social de la Universidad de Huamanga, en donde permanece hasta casi fines de ese año, ¿no? Prácticamente fines de ese año, y regresa a Lima el año 61, en el mes de febrero aproximadamente, reorganiza el coro. Y a partir de esa fecha, el coro empieza a caminar ya como una institución que no se detiene. Pero Rosa Larco también recoge otras experiencias que observa en el camino y que considera que son positivas,
como por ejemplo en el año 1964 llegó a Lima un coro chileno, pero este coro chileno tenía una particularidad. No solamente era coro, también tenía elenco de danzas. ¿Sí? Tenía elenco de danzas. Entonces Rosita Larco ve ese ejemplo, ¿no? Ve ese ejemplo. El año 1967, Rosa Larco logra que la universidad le consiga un local de ensayos para el coro, porque el coro parecía una especie de persona itinerante que no tiene un domicilio fijo ni seguro, porque el coro empezó sus ensayos en la capilla de Nuestra Señora de Loreto a comienzos de septiembre, más o menos, o fines de agosto del año 54, ¿no? Empezó allí sus ensayos. Y cada vez que había eventos académicos, entonces el coro, cuando se cruzaba los eventos académicos con los ensayos del coro, obviamente el coro tenía que suspender sus ensayos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Rosita Larco nos cuenta una anécdota, que todos sabemos que para que la voz de un cantante empiece a modular, empiece a prepararse en sus inicios, no como cantante, siempre es recomendable cantar temas que colaboren con esa primera parte de preparación de un cantante. Y, por ejemplo, allí se recomienda cantar, por ejemplo, música renacentista, ¿no? Música renacentista. Entonces, cuando los integrantes, los jóvenes integrantes del coro de ese año 54, comenzaron a escuchar estas melodías o a practicar estas melodías europeas, que no eran de su predilección. Los estudiantes tenían una gran predilección por la música popular. Valses, tangos, posiblemente, creo que también la Sonora Matancera está en esos años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también habían estudiantes a quienes les gustaba la música andina. Entre esos estudiantes apegados, digamos, a estos temas, pues el que yo me acuerdo más es Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? El que más recuerdos tengo, digamos, y sería bueno, eso ya es otra parte de la tarea, investigar quiénes más estuvieron allí buscando a Rosa Larco. Pero en fin, vemos que los estudiantes, debido a estas melodías renacentistas europeas, comenzaron a retirarse. Entonces Rosa Larco hizo lo siguiente, les cambió de tema, les presentó el Cañaveral de Fernando Soria, ¿no? El Cañaveral, que es ritmo tradicional del folclore negro, pero ese Fernando Soria es su autor. Entonces, los alumnos empezaron a regresar, ¿no? Entonces, eso a ella le dijo bien claro de que tenía que apuntar a un repertorio de que no fuera pues solamente música europea, tradicional, académica, entre comillas, ¿no? Sino también desarrollar lo que es un repertorio de música popular. Y ella en la década del 50 empezó trabajando pues en su repertorio, empezó trabajando la música popular de la costa, ¿no? Valses marineras, música negra, ¿no es cierto? Polcas, todo eso lo que implicaba pues la música popular de la costa. En la década del 60, cuando ella regresa y reorganiza el coro, entonces ya ella empieza a ingresar a una temática más andina, ¿no? A una temática más andina, ¿no? Y es allí donde ella observa pues este coro chileno con su elenco de danza. Y el año 67, cuando la universidad le consigue este local en el pasaje Inclán 138 que está en el centro de Lima, entonces es allí donde una de mis fuentes, Generoso Torres,
me relata de que es allí donde ella comenzó a, a practicar danzas, allí con el coro, ¿no? Con la gente del coro, en el año 67. Ese es el dato más exacto y preciso que tengo. Entonces, pero la década del 60 es una década también que conmueve a la sociedad, ¿no? Acordémonos el triunfo de la Revolución Cubana del año 59, tenemos el año 65, el estallido de las guerrillas con el MIR, al año siguiente, 66, el Ejército de Liberación Nacional. O sea, el Perú es un país que está en constante crisis. Si no es económica, es política. ¿Por qué? Por el problema de la desigualdad social. Y Rosa Luarco, a través de sus viajes por la sierra, por los pueblos, por los departamentos del Perú, va constatando esta tremenda desigualdad social, y más aún ella, que es una artista hipersensible. Ella capta rápidamente la realidad. Entonces eso hace que Rosa Luarco se vuelva, en cierta manera, radical. No le puedes pedir a un verdadero artista hipersensible que viva a espaldas a la realidad o que se ponga una venda en los ojos. Entonces, ella vio la necesidad de expandir el arte popular. Por esa razón, cuando el Centro de Folclore nace, ¿no? Rosa Luarco dice lo siguiente. Escuchen, Rosa Luarco dice: el propósito de la peña folclórica, porque lo que ella fundó fue el coro y peña de folclore de San Marcos, con ese nombre. El propósito de la peña folclórica no es solo difundir la música peruana, sino mostrar una imagen verdadera del folclore. Para ello nos preocupamos de la autenticidad del vestuario, desvirtuado por infinidad de grupos profesionales, dice, procurando ceñirnos en lo posible a las coreografías usadas tradicionalmente y acompañando las danzas con instrumentos y orquestas autóctonas. ¿De acuerdo? Esa era, esa es una de sus ideas, ¿no? Ahora, pero ella también, a través de estos conocimientos que va adquiriendo de la música popular, observa también algunas cuestiones importantes, subjetivas de la música popular andina, porque a la música popular andina siempre se le caracterizó de ser triste, llorona, quejumbrosa. Pero ella, en base a su trabajo de observación y de arreglos musicales, miren lo que ella encuentra, dice: creo que el aspecto étnico influye en el carácter, dice Rosa Luarco. El instrumento es una consecuencia del estado de civilización. Esto merece un análisis más antropológico que creo que nuestro amigo Pedro Roel, si está presente, si es que ya llegó, nos podría ayudar a dilucidar. No creo que la música serrana sea llorona, sino por el contrario, tiene un sonido muy dulce. Toda la música para bailar es alegre y picaresca, como el guaydas, por ejemplo, aunque algunos guaylas son tristes. Creo que es la interpretación que le da el costeño por el modo de sentir de este al que le parece llorona. En cambio, el vals, su letra tiene unos dramas tremendos, herencia del romanticismo. Miren ustedes, entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es más triste? ¿La música andina o la música criolla? Bueno, se los dejo a ustedes. Yo creo que la música criolla, como dice Rosa Luarco, tiene unos dramatismos terribles, ¿no? Basta analizar esas letras. Pero vea usted las letras de la música andina, ¿no? Muchas de ellas son muy picarescas. Y me viene a la memoria aquí este famoso cantante cajamarquino, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, ya falleció él, ¿no? No sé si Carlitos me ayuda a acordar. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Este El Indio cantante, Maita. el Indio Maita, por ejemplo, ¿no? Vean esas letras que tiene el Indio Maita, no tienen nada de lloronas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, también ya tiene
otras apreciaciones. O sea, aquí lo interesante es, miren ustedes, que cuando Rosa Alarco habla, no está hablando pues una persona de los 80, los 90, que ya tienen una formación mayor, con antecedentes de trabajos anteriores en cantidad. No, está hablando una pionera que está conociendo el mundo que se le negó. Porque cuando ella creció, ella tiene una frase que dice, pues decía, la sociedad limeña es una sociedad pacata. Y otra cosa, decía de que el mundo andino, ¿no? Refiriéndose al mundo andino, ella decía, quiero menos mundo falso, decía Rosa Larco. Quiero menos mundo falso. Entonces ella a partir de los 30 fue conociendo el otro mundo que le negaron, porque así como a ella, a otros músicos también se les fue negando el derecho a conocer la realidad. ¿Por qué? Para que no se metan en problemas. Decía, no podían leer a Mariátegui, no podían leer las ideas de, quién sabe, de Marx o de otros pensadores contestatarios o antisistema, no podían leerlos. Y eso es una confesión de algunos músicos con los cuales se conversaba en aquella época. Y Rosa Larco pertenece a una generación de músicos que comenzaron a abrirse a la música popular. Miren, hay un trabajo que se titula Informe de la música peruana, creo que es de Luis Mesa, en el cual trata de hacer un estudio de los músicos peruanos y los organiza en 4 generaciones, en este libro, ¿no? En base a 4 generaciones. En la primera generación tienen a Daniela Lomías Robles. Y Daniela Lomías Robles es un músico contestatario. Es un músico contestatario por la realidad que va observando y por la realidad que lo motiva a cambiar. Pero en fin, como no es el centro, pero en todo caso lo que quiero decir que Rosa Larco pertenece a esta generación de personas que son realmente pioneros, que van ensayando, van proponiendo sus hipótesis, se caen, se vuelven a parar, ¿no? Y en base a esa experiencia error, superación, van llegando a valiosas conclusiones. Por ejemplo, otra idea de Rosa Larco dice lo siguiente, sobre la danza, dice, cuando reconoce su carácter colectivo, ella afirma, el indígena tiende al trabajo en comunidad. Por eso, sus bailes, danzas son para grupos, no para una o dos parejas, como el caso de la marinera, por ejemplo, ¿no? Además, añade a eso, ¿no? La danza acompaña al hombre andino en todos los aspectos esenciales de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, no como algo accidental externo, sino como parte integrante de su existencia. Entonces, nosotros, a través de las danzas que ya hemos observado en nuestra experiencia, en nuestro camino, vemos que las danzas expresan pues la actividad agraria y la vida cotidiana del hombre andino, ¿no? Por eso ella critica, ¿no? Ella hace una crítica, dice, generalmente vemos en Lima danzas aisladas de su contexto, ambientes desvirtuados o que han perdido ya su fuerza vital y por eso nos resultan ajenas. Solo vemos lo externo, la parte desintegrada de un todo desconocido, y solo podemos admirar la belleza de su coreografía o el colorido del vestuario sin alcanzar a sentir su comprensión, su profunda vinculación, la vida misma con el mundo que lo circunda. En fin. Entonces, el Cori Peña tiene su primera presentación oficial en el año 1970. Y hasta el año 75 aproximadamente, son 2 instituciones en una sola. En el año 75 se separan por razones que me parece que no vienen al caso explicarlas y que en todo caso son como anecdóticas, porque a fin de cuentas, si analizamos a todas las personas que han participado en ese trabajo artístico, vemos que todos van apuntando a la misma meta.
pero con otras pequeñas diferencias. Por lo tanto, eso para mí no quiero resaltarlo porque no creo que sea necesario. Entonces, pero yo creo que la Peña y el coro como instituciones, ambos iban a desarrollar, porque son instituciones con un formato, con unos objetivos muy fuertes, con características bien marcadas. ¿Está bien? En algún momento estas instituciones tenían que separarse. Pero lo que quiero recalcar es que tanto el coro como la Peña son instituciones que tienen un sello de rebeldía en contra del statu quo. Un sello de rebeldía en contra de esa ideología de la vieja república aristocrática, en contra de esa vieja oligarquía que Juan Velasco Alvarado ayudó a derrotar, ¿no? En contra de esa hegemonía y monopolio de una cultura, entre comillas, decente, enfrentada a una música que emergía de un pueblo considerado inculto. Listo, sí. Bueno, para Totalmente de acuerdo. finalizar, para finalizar, Rosa Larco fallece el año de 1980, un 19 de enero, y está enterrada en San Pedro de Casta porque los comuneros la reconocieron como comunera, ¿no? Y aparte de eso, bueno, ella ha dejado una huella imborrable entre todos los que la conocieron, ¿no? Entonces, feliz aniversario a nuestros amigos del Centro Universitario Folklore, y yo me quedo en línea para seguir viendo el programa. Sí. Muchas gracias, muchas No, gracias.